Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, hoy vamos a reflexionar en el Evangelio del día sábado 15 de enero del año 2022. Pues bien, querida iglesia, nos encontramos con este pasaje donde dice: y salió otra vez a la ribera del mar, y toda la muchedumbre venía a él y les enseñaba. Y pasando, vio a Leví el de Alfeo, sentado en su despacho de aduanas, y le dice: sígueme. Y levantándose, le siguió. Querida iglesia de Jesucristo, este pasaje es belleza, es hermoso, es precioso, porque gracias al encuentro con Jesucristo, Leví, el publicano, Mateo, encontró un sentido a su vida. Y atención con este sígueme, porque este sígueme no es simplemente una invitación piadosa, devota, sencilla, para con la persona de Mateo. Este sígueme indica un introdúcete en este engranaje de salvación, en esta maquinaria que va a ofrecer la vida eterna. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros los cristianos, querida iglesia. Entonces yo ahora mismo te pregunto, tú, ¿cómo estás en este engranaje, en esta maquinaria de la iglesia? ¿Eres una pieza que está sin engranar? ¿Eres una pieza que continuamente está causando ruido, produciendo molestias para con la maquinaria y luego para con el prójimo a quien hemos de ofrecerle la salvación eterna? ¿Cómo estás? O más aún, o quizás eres una pieza, un tornillo, una cadena que ya está ahí en el taller, sobre un almacén, olvidada. No, aprovechemos este día, este sábado 15 de enero, para con Mateo seguir a Cristo Jesús. Pero repito, no es simplemente un seguir de forma piadosa, devota, que también lo es, sino de introducirnos en esa maquinaria, en ese engranaje con Cristo Jesús, para que nosotros como piezas podamos aportar algo en la iglesia y luego también sentirnos útiles y sentir que nuestra vida pues verdaderamente va rulando, va corriendo, se va desenvolviendo con armonía. Entonces por eso es importante unirnos a Cristo Jesús y seguirlo. Como nos dice el Evangelio, se trata de Leví, el de Alfeo, el publicano. ¿A qué nos referimos con el término publicano? Leví se ocupaba de la recaudación de impuestos. Entonces ya ustedes saben, lastimosamente tienen muy mala fama. Entonces recaudaban los impuestos y por supuesto estafaban, por supuesto quizás extorsionaban, por supuesto más de uno seguía corrupto y de esta manera se lucraba. De todas maneras podemos pensar en Mateo, ya acostumbrado a esta situación y a estas miradas de sospecha, de recelo. Y entonces cuando él se encuentra con la mirada comprensiva de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice el Evangelio, y levantándose le siguió. Entonces esto es maravilloso porque fijaros, según este Evangelio de este día, nos encontramos con muchas etiquetas. Por ejemplo, hay pecadores, hay publicanos, y ya está esa etiqueta puesta. Es decir, si es publicano, no sirve para nada. Si es pecador, no sirve para nada. Más aún, no son dignos pecadores y publicanos de compartir la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús de Nazaret nos sorprende, porque precisamente viene a compartir la mesa con pecadores y publicanos, que eso fue lo que escandalizó a los fariseos. Pues vamos a seguir con el Evangelio. Y sucedió que estaba él a la mesa en casa de Leví, y muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa junto con Jesús, y sus discípulos, pues eran muchos. Y entonces, fijaros, atención, porque ya conocemos de sobra la pregunta que le hacen a los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que come con los publicanos y pecadores? Entonces imaginaros, se supone que estos escribas, estos fariseos, no se juntaban con publicanos y pecadores. Entonces nos los podemos imaginar husmeando alrededor de la casa de Leví. Y entonces dándose cuenta, siempre buscando la caída, el error, las malas acciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imaginaros, pasa un tiempo y cuando ven a los discípulos por ahí, en un rincón, en un sitio aparte, los abordan para preguntarles, vamos a volver a leer la pregunta, ¿cómo es que come con los publicanos y pecadores? Entonces imaginaros, según los principios de estos escribas y fariseos, ya ponerse de tú a tú en un diálogo con los pescadores
que eran principalmente la ocupación de los apóstoles. Entonces imaginaros, se rebajan según sus principios para hablar de tú a tú con un pescador, porque eso sí, necesitaban hacerse sentir de alguna manera y preguntarles por qué Jesucristo comía con publicanos y pecadores. Y aquí viene otro detalle en el cual tocamos el día de ayer. Y habiéndolo oído Jesús, volvemos siempre con este principio. Nuestro Señor Jesucristo es el único, como Dios, vivo y verdadero, que es capaz de escuchar nuestros pensamientos, de saber qué es lo que verdaderamente tenemos en el núcleo más íntimo de nuestro corazón. Y les dice, atención, la respuesta es: no tiene necesidad de médico los robustos, sino los que se hallan mal. No vine a llamar justos, sino pecadores. Y esto es tremendo, porque este evangelio del día de hoy nos está invitando a declararnos enfermos, débiles, necesitados de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a reconocernos pecadores. Por supuesto, aquí vamos a hacer un matiz. ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo de mi vida. Yo sufro de asma y yo pues todos los días antes de dormir tengo que tomar una pastilla y un aerosol, y con eso pues estamos controlados. Pero en el momento en el cual yo deje de tomar esa pastilla y deje de usar ese aerosol, pues entonces eso voy a comenzar a notarlo en el día a día: fatiga, cansancio. Mientras yo tome esa medicina, que tampoco es mucho, gracias a Dios, pues seguimos marchando, y aquí cada uno ponga como ejemplo algún medicamento que consume. Entonces, queridos míos, así es el pecado en nuestra vida. Por supuesto, no se trata de tener una visión fatalista del mundo, del día a día, pero es algo que está ahí. Todos experimentamos esa concupiscencia, esa inclinación y tendencia al mal. Entonces, por eso, Cristo Jesús se nos presenta en este evangelio como médico, y no solo como médico, sino como medicina. Fijaros qué diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y un médico normal y corriente, que por supuesto hace mucho bien a la sociedad. Jesucristo es médico que verdaderamente receta lo que tiene que recetar, y al mismo tiempo es medicina. Entonces aprovechemos este día para ponernos delante de Dios, confesar delante de Él en el recinto de nuestro corazón, y aprovechando los ratos de intimidad y de oración que tengamos, reconozcámonos como débiles, como enfermos, como necesitados de Jesucristo, que es médico y medicina. Y atención con algo muy importante, lo que os estaba hablando de las etiquetas. Nosotros también tenemos muchas etiquetas. Este es político, pues ya no sirve para nada. Este es sacerdote, ya no sirve para nada. Este es policía, es corrupto. Nosotros también manejamos muchas etiquetas que nosotros usamos o que nos han puesto. Entonces procuremos en este día quitarnos esas etiquetas a nosotros mismos y quitarlas a los demás, porque el único que puede etiquetar es nuestro Señor Jesucristo. Y, oh maravilla, Él no viene a etiquetar, viene a salvar, porque no viene a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí hay algo también muy importante que creo que es lo que más me ha sorprendido de este evangelio. Fijaros, en el evangelio nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo ejecutando varias acciones. Una es: y salió, y miró, y llamó. Entonces fijaros, estamos hablando de una persona que a nivel de la sociedad ya estaba etiquetado, bueno, él y otros publicanos y pecadores, como algo que no contaba. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo llama a uno de esos publicanos, y ese publicano se convierte en apóstol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, queridos míos? Vamos a solucionar el mundo, entre muchas comillas, por supuesto. Fijaros, por una parte está Jesucristo, médico y medicina, que viene a ofrecernos la salvación. Y por otra parte, en el mundo pues tenemos pecadores, tenemos publicanos, tenemos personas pues que no actuamos a la altura, a la dignidad de hijos de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Jesucristo siempre sale, Jesucristo siempre mira y Jesucristo siempre llama. ¿Cuál es el grandísimo problema? Que no escuchamos, tapamos nuestros oídos y cerramos nuestros ojos para no ver a Cristo Jesús y escuchar su llamada.
Entonces procuremos en este día como iglesia de Jesucristo y pedir para nosotros mismos y para el mundo entero que respondan a esa salida de Jesucristo, que respondan a su mirada, que respondan a su llamado, porque si responden, salen al encuentro de la salida de Cristo Jesús, se sienten mirados por Él y responden a su llamada, encontrarán el sentido de su vida y con Él caminarán hacia la vida eterna. Por eso nos viene muy bien ahora mismo contemplar aquí el mar. Con Cristo Jesús y en la iglesia podemos lanzarnos al mar del mundo y esperar algún día llegar a un puerto seguro que es la Jerusalén celestial. Pues bien, querida iglesia de Jesucristo, en síntesis, procuremos nosotros salir al encuentro de esa salida de nuestro Señor Jesucristo y recibirlo a Él como médico y como medicina. Pues bien, querida iglesia, ese era mi pensamiento para este día. Pues muy bien, fijaros, ayer terminamos a oscuras el vídeo y hoy pues tenemos mucha luz, tanta luz que vamos, que aquí estoy ya casi con esta incomodidad, pero muy bien, todo sea por vosotros, que tampoco pasa nada. Pues bien, querida iglesia de Jesucristo, vamos a sintetizar y perdón que me alargue. Ya sabéis, Jesucristo siempre sale, Jesucristo siempre mira, Jesucristo siempre llama. Nosotros somos los tercos, pues procuremos dejar a un lado esa terquedad, procuremos pedir que el mundo entero abra sus ojos y sus oídos, ese rito del efetá, ábrete, que hacemos nosotros los sacerdotes en el rito del bautismo, que hacemos una señal de la cruz sobre el oído del niño y sobre la boca, para que abra sus oídos a la palabra de Dios. Y así nos daremos cuenta, fijaros, ahora mismo Cristo Jesús nos ha enseñado que las etiquetas no existen. El problema está en que nosotros respondamos a su llamada. Mira, de un publicano, todos los que lo rodeaban lo miraban con sospecha. Y de un publicano salió un apóstol, porque respondió a esa luz que es Cristo Jesús y le mostró otro camino. Pues bien, adhirámonos a nuestro Señor Jesucristo, luz del mundo y luz de Dios, para que Él nos conceda la gracia de caminar siempre bajo su luz, de poder contemplar con Él la vida y siempre sentir la compañía, la cercanía, el calor de su corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues bien, querida iglesia, os doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues muy bien, seguimos como iglesia viviendo, intentando vivir según el Evangelio y contemplando a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y salió y pasó a la orilla del mar. Pues hoy salgamos al encuentro de ese Cristo Jesús para siempre caminar con Él.